Hola, mi nombre es Santiago Casares y estaremos junto a Santiago Espina explicando sobre las fallas de Lotus River en Shanghái. La ingeniería civil es un punto muy importante y a favor que tenemos en la sociedad actual. Tenemos distintas obras civiles el día de hoy, como lo pueden ser edificios, como lo pueden ser canales, como lo pueden ser puentes, vías y demás. Esto debido a ramas distintas de la ingeniería civil. La ingeniería civil tiene énfasis en vías, en estructuras, en geotecnia, en canales, en tuberías y distintos muchísimos otros más. El día de hoy estaremos enfocados en un énfasis específico como lo es la geotecnia. La geotecnia tiene puntos clave a mirar debido a su gran complejidad. Problemas geotécnicos han sucedido muchos durante la historia, como los puede ser la Torre de Pisa o el edificio Space en Medellín. El día de hoy hablaremos de Lotus Riverside, un edificio en Shanghái donde, debido a la falla, trajo consigo muchas pérdidas tanto económicas como de vidas. El punto principal del video es mostrar tanto las fallas geológicas que habían en el terreno como la mala planificación, entender por qué cayó el edificio, además de mostrar los puntos clave que podemos tener en cuenta en nuestras edificaciones futuras. Uno de los primeros puntos que se tuvo en cuenta para ver por qué se había dado la falla fue el hecho de la distribución de fuerzas y apilamiento en los pilotes, debido a que por un lado se tenía un relleno y por el otro lado se tenía una excavación, lo que pudo hacer que se generaran momentos en los pilotes, dando así un colapso del edificio. Este punto es el punto más importante y de ahí partieron los demás, debido a que si se tenía este punto en cuenta, se decía que el edificio hubiese girado hacia el norte. Por otro lado, el edificio tuvo un colapso hacia el sur, por eso fue que se descartó este. Uno de los segundos puntos clave fue creer que se tenían diferencias de asentamientos. Se creyó durante un momento que los pilotes del sur tenían más asentamiento que los pilotes del norte. Esto daría un vuelco correcto de la edificación, aunque debido a que no se presentaron grietas previas, se descartó, ya que la falla fue inmediata y no se presenta ninguna otra prueba de que las grietas se hubiesen generado antes. Otra hipótesis para el colapso de la edificación es debido a fuerzas externas. Puede que los niveles freáticos estuvieran muy altos y debido a aumento de presión de poros, los pilotes hubiesen fallado. Aunque los estudios demuestran que las presiones de poros no fueron suficientemente altas como para haber hecho fallar la edificación, lo cual descarta también este último punto. Bueno, empezaré con la descripción general del edificio y su construcción. Este edificio, el edificio Lotus Riverside, era una torre de 13 pisos diseñada en concreto reforzado, con un sistema de muros de corte que daba estabilidad lateral y protegía contra cargas de viento y de sismos. Bueno, en cuanto a la cimentación del edificio, la cimentación se compuso de pilotes de concreto pretensado de 400 milímetros de diámetro y 33 metros de profundidad, que estaban anclados a una capa de arena limosa densa. Estos pilotes, conocidos como PHC, Pretensioned High Strength Concrete, distribuían la carga del edificio hacia las capas más estables en el subsuelo. En el proceso constructivo, el proceso de construcción incluyó primero la edificación de los pisos superiores, antes de proceder a la excavación del sótano y un garaje subterráneo. Durante esta fase, la tierra extraída fue acumulada cerca del edificio, lo que, como veremos, fue un factor que comprometió la estabilidad del edificio. Esta cimentación parecía adecuada para su propósito, pero la combinación de características del suelo y decisiones de construcción fue lo que generó el problema. Posterior a esto, entonces hablaré sobre el perfil geotécnico del subsuelo en Shanghái. El suelo en Shanghái, especialmente en el delta del Yangtze, es complicado para construcciones de gran envergadura. Está compuesto principalmente por arcillas blandas depositadas en un ambiente marino con un espesor promedio de entre 30 y 40 metros. Bueno, Otro factor importante para abordar son las capas del suelo. Entonces, las capas del suelo las podemos clasificar en superficiales. La capa superior, de 3 a 4 metros, superficial, está compuesta de relleno y arcilla limosa, que son materiales con baja capacidad de soporte. Intermedias, la arcilla blanda se extiende hasta los 13 metros de profundidad, lo que representa una debilidad en la base debido a su baja resistencia al corte y alta compresibilidad. Y las inferiores indican que a partir de los 13 metros, abajo de los 13 metros, se encuentra una capa de arena limosa densa, que fue el objetivo de los pilotes debido a su mayor estabilidad. Otro factor bastante importante en estos problemas geotécnicos en general es el nivel freático. Shanghái tiene un nivel freático alto en general, generalmente a 1,5 metros de la superficie, lo que crea un riesgo constante para construcciones en suelos blandos. Es decir, que es un suelo saturado. La presión de poros aumenta, lo que reduce la resistencia del suelo al corte y genera potenciales deslizamientos. Esta combinación de capas débiles y alto nivel freático sentó las bases para un problema de estabilidad.
Bueno, ahora hablaré acerca de los eventos previos a la falla e indicios de la inestabilidad. Bueno, la excavación para el garaje subterráneo, para el garaje subterráneo, dice que como parte del proyecto se construyó un garaje subterráneo cerca del edificio. Sin embargo, las excavaciones no se estabilizaron adecuadamente, lo que aumentó el riesgo de desplazamiento del suelo en las capas de arcilla blanda. Eh, Al mismo tiempo, se acumuló una pila de tierra excavada que llegó a tener hasta 10 metros de altura, generando una sobrecarga adicional en el terreno ya inestable. Bueno, otro factor de estos indicios es el impacto de la carga adicional, como se mencionó, de la acumulación de parte del suelo en cierto sitio. Bueno, esta acumulación de tierra ejerció presión lateral sobre el suelo y el muro de contención, lo que puso tensión adicional sobre los pilotes de la cimentación. A medida que el suelo se saturaba con lluvias, esta presión lateral se intensificó, reduciendo aún más la estabilidad del edificio. Es importante mencionar que, además de la carga, las lluvias intensas previas saturaron el suelo, aún más disminuyendo la resistencia al corte de la arcilla blanda y creando condiciones óptimas para una falla inminente. Bueno, en cuanto a las causas del colapso y mecanismos de falla, em, se podría decir que uno de los principales factores que se tiene como tal en la ciudad de Shanghái es la baja salinidad y floculación del suelo. A diferencia de otras arcillas marinas, la arcilla de Shanghái tiene un bajo nivel de salinidad, lo que debilita la estructura del suelo y lo hace más susceptible a deformaciones. Además, contiene partículas grandes de hilita que no se compactan fácilmente, lo que resulta en una estructura inestable bajo cargas. La estructura floja del suelo y su falta de cohesión lo hicieron más propenso al deslizamiento y pérdida de estabilidad cuando se acumularon cargas adicionales y la saturación aumentó. Bueno, otro de estos aspectos importantes para mencionar es el mecanismo de falla. El mecanismo de falla eh, fue básicamente la presión lateral generada por la sobrecarga de tierra y la saturación del suelo, lo cual generó una falla de corte en la capa de arcilla blanda. Esta falla desestabilizó los pilotes que no pudieron soportar el desplazamiento, causando un vuelco repentino del edificio en dirección hacia la excavación. Bueno, aunque los pilotes estaban anclados en capas densas, la cimentación no fue suficiente para compensar el desplazamiento y la falta de soporte en las condiciones de suelo blando. Bueno, otro de estos, de los temas necesarios para abordar son las consecuencias sociales, económicas y ambientales del colapso. Bueno, como parte de estas consecuencias, pues tenemos, como bien lo dije, las sociales. El impacto social de la tragedia causó la muerte de un trabajador y dejó una marca significativa en la percepción pública sobre la seguridad en la construcción en Shanghái. El colapso generó desconfianza entre los residentes y afectó la reputación de las empresas involucradas. En cuanto al impacto económico, las pérdidas financieras fueron significativas, incluyendo los costos de reconstrucción, indemnizaciones a los afectados y las multas impuestas a los responsables. La empresa tuvo que enfrentar demandas y multas y como este colapso dejó lecciones para futuros proyectos, pues digamos que es un impacto también económico. En cuanto al impacto ambiental, la estabilidad del terreno circundante quedó comprometida, lo que incrementó el riesgo de erosión y afectó los cursos de agua cercanos. La estructura colapsada también liberó materiales de construcción, lo que planteó un riesgo de contaminación para el suelo y el agua local, como bien lo dije. Otro de los puntos para hablar en este video son las lecciones aprendidas para la ingeniería civil y geotécnica. Bueno, podemos abordar estas lecciones desde la importancia de estudios geotécnicos profundos. Este caso subraya la necesidad de realizar estudios detallados del subsuelo antes de emprender proyectos en áreas con suelos de baja capacidad de carga y alta sensibilidad a cambios de presión y saturación. Un estudio adecuado podría haber identificado los riesgos de estabilidad en el suelo y haber evitado el desastre y pues el fallo de este edificio. Bueno, otro factor es el diseño de cimentación en suelos blandos. Para sitios con arcilla, para sitios de arcillas bajas o de baja resistencia, es fundamental implementar cimentaciones profundas que puedan anclarse en capas estables y soportar cargas laterales. La acumulación de materiales cerca de una estructura debe planificarse cuidadosamente para evitar sobrecargas. Bueno, aparte de esto, también tenemos el drenaje y control de saturación. En áreas con nivel freático alto, como el caso de Shanghái, los sistemas de drenaje adecuados son críticos para reducir la presión de poros y estabilizar el suelo. Un sistema de drenaje podría haber evitado la saturación extrema, reduciendo la presión lateral. Bueno, otro de estos factores en cuanto a los aprendizajes para la ingeniería civil es la evaluación de cargas adicionales y excavación controlada. Este colapso resalta la importancia de distribuir adecuadamente las cargas adicionales y realizar excavaciones con soporte estructural, especialmente en suelos con baja cohesión. En el caso
de este edificio, del Lotus Riverside, la acumulación de tierra y la falta de soporte en la excavación generaron presiones de vuelco que los pilotos no pudieron resistir, contribuyendo al colapso. Como parte de las buenas prácticas que se tienen que tener en cuenta para el futuro, una de ellas es evitar la acumulación de tierras, más que todo en lugares en donde se tienen zonas con suelos con límite líquido bajo y alta compresibilidad. Como segundo punto, se debe tener en cuenta las cargas adicionales del terreno, además de hacer para pilotes o cimentaciones profundas en general un buen drenaje. Como conclusiones, tenemos que los suelos blandos y de alta porosidad han sido el causante de la falla del Lotus Riverdale. Uno de los puntos clave también a tener en cuenta fue la falla en el perfil geotécnico, tanto en su gestión como en su ejecución, además de no tener en cuenta las cargas adicionales que se le ejercían a la edificación. Esto nos muestra también que debemos tener varios estudios de suelo para nuestras próximas edificaciones, así como también tener en cuenta todos los riesgos que se pueden asociar a cargas en las cimentaciones profundas, tanto en zonas urbanas como en suelos con perfiles geotécnicos difíciles.